¿Quieres paz? ¿Quieres respeto? ¿Quieres avanzar de verdad? Entonces cierra la boca y deja de contarle a todo el mundo lo que te está pasando. Porque mientras más hablas, más poder le das a tu drama. Mientras más explicas, más energía pierdes. Y mientras sigas narrando tus problemas, seguirás atrapado en ellos. Hoy te voy a decir algo incómodo pero necesario. Nadie necesita saber tanto de ti, ni tú necesitas validarte tanto. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es hora de que empieces a moverte en silencio y a dejar que tus resultados hablen por ti. Antes de empezar este video, quiero que hagas algo poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con intención esta frase. Hoy me obligo a callar y avanzar, soy estoico. No lo pienses, escríbelo, porque está científicamente demostrado que lo que escribes con decisión puede reprogramar tu mente desde dentro. Graba esta frase en tu subconsciente y haz que tu transformación comience hoy. Enseñanza 1. Deja de compartir cada detalle de tu vida. Deja de usar tu historia como una excusa, porque cada vez que repites lo que estás viviendo, cada vez que cuentas lo mal que te va, cada vez que vuelves a narrar tus problemas, te estás atando a ellos, no te estás liberando, te estás encadenando. La mente graba lo que repites, y si lo que repites es dolor, carencia, queja o victimismo, eso mismo es lo que seguirás experimentando, porque no estás buscando soluciones, estás buscando atención, y esa atención no te va a salvar, solo te hunde más. La mayoría de personas no cambia porque no suelta su narrativa, se aferran a sus problemas como si fueran una identidad. Estoy así porque me hicieron esto, no puedo avanzar porque me pasó aquello. Y claro, todo eso puede ser cierto, pero la pregunta no es qué te pasó. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso ahora? Porque si solo lo cuentas, pero no lo trasciendes, te estás saboteando, estás alimentando al monstruo, estás haciendo de tu historia una prisión. Empieza a hacer silencio, no el silencio externo, sino el interno, el que ocurre cuando dejas de repetirte lo mal que estás y empiezas a recordarte lo fuerte que puedes llegar a ser, porque hay una fuerza dentro de ti que no necesita ser explicada, solo necesita ser activada. Y eso no ocurre cuando te justificas, sino cuando te responsabilizas. Cuando en lugar de contarle al mundo tu dolor, te enfocas en transformarlo. Cada vez que digas, me está yendo mal, tu cerebro lo cree. Cada vez que digas, estoy cansado, tu cuerpo lo asume. Cada vez que digas, no puedo más, tu alma se encoge. Así que cambia el guión. Deja de contar lo que está pasando en tu vida como si fueras una víctima y empieza a actuar como protagonista, porque la historia no termina hasta que tú decidas cambiar el final. ¿Sabes por qué mucha gente sigue estancada? Porque vive en el pasado, porque cada conversación es una repetición de lo que ya vivieron, como si fueran un disco rayado. No hay creación ahí, no hay vida nueva, solo hay repetición, y repetir lo mismo crea lo mismo. Así que si quieres un futuro diferente, deja de hablar como la persona que fuiste. Habla como la persona que estás decidido a ser. El estoicismo lo decía con claridad. No te preocupes por lo que no depende de ti, y mucho menos lo conviertas en tu historia central. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Entonces, si lo que opinas sobre tu vida es que está llena de problemas, adivina qué tipo de vida vas a seguir creando. Pero si decides enfocarte en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tu enfoque, tu crecimiento, entonces tu vida empezará a transformarse desde dentro. Mira a tu alrededor, hay magia, hay belleza, hay posibilidades. Pero si sigues encerrado en ti mismo, si solo hablas de lo que te falta, nunca verás lo que ya está, porque la abundancia no se manifiesta en un entorno donde reina la queja. La abundancia llega cuando tu energía está disponible para recibir, no cuando está atada a tus antiguos relatos. Así que hoy haz este compromiso contigo mismo. Deja de contar lo que estás viviendo, no porque no importe, sino porque ya lo viviste, ya fue. No lo arrastres más.
No lo sigas haciendo presente con tus palabras. Usa tu energía para construir, no para justificar. Habla de tus planes, no de tus penas. Habla de tus sueños, no de tus dramas. Habla de lo que vas a crear, no de lo que ya perdiste. Y si sientes que nadie te entiende, que nadie te escucha, que nadie te apoya, está bien. No necesitas la validación de los demás para empezar de nuevo. Lo único que necesitas es dejar de ser el narrador de tu ruina y convertirte en el arquitecto de tu resurrección. Porque nadie vendrá a callar tus pensamientos negativos. Nadie te va a dar una nueva historia. Eso es tu trabajo. El silencio es poder, no es resignación, es dirección. Es una forma de decirle al universo, ya entendí, ya aprendí, ahora estoy listo para avanzar. Y avanzar no significa olvidar, significa soltar, porque no puedes llevar una nueva vida si sigues arrastrando viejas palabras. Elige hoy el silencio interior, porque desde ahí empieza la transformación. Enseñanza 2. No todos los que conocen tu historia desean tu bienestar. Hay algo que debes entender cuanto antes. No todos los que te escuchan están de tu lado. No todos los que se interesan por lo que te pasa lo hacen desde el amor. Algunos lo hacen desde la curiosidad, otros desde la envidia, y no pocos desde el deseo silencioso de verte caer. Y mientras tú te abres con sinceridad, ellos solo están acumulando material para juzgarte, hablar de ti o incluso usar tu historia en tu contra, cuando menos lo esperes. No todo oído es seguro, no toda atención es apoyo, no todo interés es empatía. El error no está en confiar, sino en confiar sin criterio. Pensar que todos merecen acceso a tu mundo interior solo porque preguntan cómo estás es ingenuo y peligroso. Tu historia no es entretenimiento, tus batallas no son una telenovela, tus heridas no son anécdotas para el morbo ajeno. Hay personas que te escuchan solo para sentirse mejor con su vida. Comparan tu dolor con el suyo y se sienten afortunadas de no ser tú. Hay otras que te escuchan, sí, pero no para ayudarte, sino para tener algo que contar. Por eso, guarda silencio donde tu alma no es cuidada, observa más de lo que hablas, siente más de lo que compartes. Porque en este mundo no abunda la verdadera compasión. Y la vulnerabilidad mal entregada no te conecta con los demás, te deja expuesto. Es como entregar un cuchillo a quien no sabes si te curará o te cortará. Tú decides si ese poder lo usas para fortalecerte o para seguir sangrando en público, esperando una empatía que no todos están dispuestos a ofrecer. A veces las personas más peligrosas no son las que te atacan de frente, sino las que se sientan a escuchar mientras tú bajas la guardia. Son las que se ríen contigo en tu cara y se burlan de ti a tus espaldas, y no siempre lo notarás enseguida. Por eso, aprende a leer más allá de las palabras. La verdadera intención se revela en los gestos, en las ausencias, en los cambios sutiles después de que hablaste demasiado. Hay silencios que dicen más que una frase de consuelo vacía. Hay distancias que son más sinceras que una cercanía falsa. Sé sabio, no cuentes todo, no expliques todo, no busques comprensión en todo el mundo. Hay quienes no están preparados para cargar ni siquiera con su vida, mucho menos con la tuya. Y tú no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Estás aquí para crecer, para fortalecerte, para rodearte de quienes te elevan, no de quienes te drenan. Guarda tus pensamientos como un tesoro y compártelos solo con quien haya demostrado que sabe cuidar lo que escucha. Porque tu historia no necesita muchos oídos, necesita los oídos correctos. Desde el estoicismo, Marco Aurelio lo expresaba con claridad. La opinión de los demás no debe alterar tu paz interior y sobre todo no debes vivir buscando aprobación. Los estoicos creían en la autosuficiencia emocional, en no depender de la validación externa. Ser selectivo con lo que compartes también es una forma de autodisciplina. Es proteger tu energía, es cultivar tu fortaleza interior lejos del ruido ajeno. Porque cuando tu paz depende de lo que los demás dicen, haces de tu serenidad una moneda que cualquiera puede robarte. Entonces, ¿qué puedes hacer a partir de hoy? Primero,
Escucha tú antes de hablar. Mira cómo reacciona la otra persona cuando otros se abren, cuando otros caen, cuando otros triunfan. Ahí verás si su corazón sabe sostenerte o solo está ahí para recoger tus pedazos con indiferencia. Después, cuida tu espacio. Tu historia no tiene que ser contada para ser válida. Tu dolor no necesita testigos para ser legítimo. A veces, el proceso más poderoso es el que vives en silencio, fortaleciéndote desde dentro, sin que nadie se entere, sin que nadie tenga acceso. Porque en el fondo, lo que quieres no es atención, lo que quieres es comprensión. Y la comprensión verdadera no se encuentra en multitudes, se encuentra en pocos, en esos que te miran y no necesitan explicación para saber que algo duele, en esos que están incluso cuando no les cuentas nada, esos que no preguntan por morbo sino por amor. Quédate con esos, y si no los encuentras todavía, conviértete tú en ese tipo de persona para ti mismo. Aprende a acompañarte, a consolarte, a comprenderte, y cuando logres eso, tu historia dejará de ser un grito de auxilio para convertirse en una fuente de sabiduría. Hablarás desde la sanación, no desde la herida. Y cuando hablas desde ahí, las personas correctas llegan solas, porque la energía que ya no está desesperada empieza a traer paz, y con paz tu vida florece en silencio. Enseñanza 3. Guarda para ti las heridas que otros te han causado. Cada vez que vuelves a contar cómo alguien te hizo daño, estás permitiendo que esa herida siga viva. Estás alargando el dolor, dándole espacio en tu mente y más aún, estás entregando tu poder a quien ya una vez te lo arrebató. Porque cada palabra que usas para revivir lo que te hicieron, refuerza una identidad que no te pertenece, la de víctima. Y no naciste para eso, naciste para ser libre. Pero no hay libertad cuando llevas tu pasado colgado del pecho, como un cartel que dice, mírame, mírame, aún no he sanado. Sí, te lastimaron, sí, hubo traición, injusticia, abandono, desprecio. Todo eso fue real, pero también es real que tú ya no estás en ese momento, que ya pasó. Entonces, ¿por qué lo sigues repitiendo? ¿Por qué lo sigues compartiendo como si fuera parte de tu presente? Porque cada vez que lo cuentas, lo vuelves a sentir. Cada vez que hablas de lo que te hicieron, envenenas tu paz con un recuerdo que debería estar enterrado, no expuesto. No se trata de fingir que no dolió. Se trata de no seguir alimentando el dolor con palabras, porque lo que expresas se fortalece. Si hablas de venganza, el rencor crece. Si hablas de lo que perdiste, la carencia se instala. Si hablas del daño, la herida supura. Pero si hablas de lo que aprendiste, si te enfocas en cómo creciste, entonces el pasado deja de doler y empieza a impulsarte. La mayoría de las veces, compartimos lo que nos hicieron con la esperanza de que alguien nos entienda, nos valide, nos diga que tenemos razón. Pero eso no siempre ocurre. Y a veces lo único que conseguimos es alimentar una imagen de resentimiento que nos aleja de quienes podrían aportarnos luz. Porque las personas no quieren estar cerca de alguien que arrastra sombras. Quieren estar con alguien que ha aprendido a brillar a pesar de ellas. Así que empieza por ti. Decide dejar de repetir lo que te hicieron y empieza a construir lo que tú decidiste hacer con eso. Si alguien te rompió, que no se convierta en tu tema de conversación, que se convierta en tu motor de transformación, que ese dolor te impulse a ser más fuerte, más sabio, más sereno. Porque si sigues hablando de ellos, ellos siguen ganando, siguen siendo protagonistas en un capítulo que ya deberías haber cerrado. Según el estoicismo, no controlamos lo que los demás hacen, pero sí lo que hacemos con ello. Epicteto decía que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Si eliges ver la ofensa como una prueba de tu fuerza interior, entonces nadie podrá doblegarte. Pero si la ves como una herida que necesitas mostrar constantemente, entonces vivirás sangrando emocionalmente sin que nadie te cure. No le debes tu historia a todo el mundo. No necesitas explicar por qué estás como estás. Basta con que tú sepas que estás sanando, que estás avanzando, que estás eligiendo el silencio no por debilidad, sino por sabiduría.
porque hay batallas que se ganan en voz baja, y hay dolores que se superan sin hablarlos, solo viviéndolos con dignidad y decisión. No busques justicia en los demás, encuéntrala en tu crecimiento. Hablar de lo que te hicieron es fácil, hablar de cómo decidiste sanar es valiente, porque ahí ya no hay drama, hay propósito, ya no hay lamento, hay acción. Y cuando eso pasa, el pasado ya no te define, solo te moldea, te fortalece, te da herramientas para no volver a caer en las mismas trampas. Y lo mejor de todo, te prepara para ayudar a otros, no desde la queja, sino desde el ejemplo. Hoy, si tienes ganas de contarle a alguien cómo te fallaron, respira, mira hacia adentro, pregúntate, ¿esto me va a liberar o me va a envenenar? Y si la respuesta no es paz, no lo digas. Guarda silencio, abraza tu proceso y recuerda que el perdón no siempre se da por los demás, a veces es el regalo más profundo que puedes darte a ti mismo. Porque cuando ya no necesitas hablar del daño es porque finalmente estás por encima de él. Callar no es olvidar, es decidir qué merece tu energía y qué ya no. Y si algo ya no merece tu energía, entonces tampoco merece tus palabras. Sanar es dejar de hablar desde la herida y empezar a vivir desde la cicatriz, porque eso sí es verdadera libertad. Enseñanza 4. Reconoce el poder de tus palabras. Tus palabras no son inocentes. Cada frase que pronuncias es un decreto. Cada vez que hablas de ti, de tu vida, de tus problemas, estás construyendo una realidad que te envuelve. Lo que dices en voz alta, incluso en broma, se convierte en una orden silenciosa que tu mente acata sin cuestionar. Si repites, siempre me va mal, tu subconsciente toma eso como una verdad. Si dices no soy suficiente, tu sistema nervioso responde con inseguridad. Tus palabras no describen la realidad, la crean, y lo que creas con ellas, lo vives. Por eso, el lenguaje que usas es uno de los mayores actos de poder o de autodestrucción. No es casual, no es irrelevante, es determinante, porque cada vez que hablas, estás sembrando, y la vida te va a devolver lo que sembraste con tu boca. Si siembras queja, recogerás más razones para quejarte. Si siembras gratitud, aparecerán nuevas bendiciones. Lo que sale de ti, vuelve a ti. Así funciona la energía, así opera tu mente, así responden tus circunstancias. Hay personas que no avanzan, no porque no puedan, sino porque no saben hablar de sí mismas con respeto, se insultan, se invalidan. Se repiten frases como, yo no sirvo para esto, nunca me pasa nada bueno, seguro me va mal. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia. Pero ¿cómo va a cambiar si lo que estás declarando es exactamente lo contrario a lo que deseas? No necesitas más suerte. Necesitas más conciencia al hablar. Empieza hoy a vigilarte. Escucha lo que dices. ¿Te estás limitando o te estás impulsando? ¿Estás describiendo el caos o proyectando la transformación? Porque la manera en que hablas de tu presente determina el futuro que estás programando. Y esto no es solo metafísico, es neurológico. Tu cerebro escucha tus palabras como instrucciones. Si dices que estás agotado, tu cuerpo se debilita. Si dices que estás perdido, tu mente se bloquea. Pero si dices, estoy aprendiendo, estoy creciendo, entonces tu biología se alinea con esa visión. El estoicismo entendía esta verdad profundamente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Y tus palabras no son más que pensamientos expresados en voz alta. Así que si quieres una vida diferente, empieza con un lenguaje diferente. Uno que no niegue tus luchas, pero que no se quede atrapado en ellas. Uno que honre tu proceso sin victimizarlo. Uno que hable de posibilidades, no de resignación. Hay una gran diferencia entre decir, esto me cuesta, y decir, esto me está fortaleciendo. El primero encierra, el segundo libera. No se trata de mentirte, sino de dirigirte, porque cuando cambias la forma en que hablas,
Cambias la dirección en la que vas. Tus palabras deben ser faros, no cadenas. Que lo que digas te oriente, no te limite. Que tu boca no te sabotee. Que tu voz no sea tu mayor enemiga. Y no tienes que estar motivado para empezar a hablar bien de ti. Solo tienes que ser coherente con la vida que quieres. Porque si quieres paz, pero hablas desde el caos, estás mandando señales opuestas. Si quieres amor, pero te describes desde el desprecio, estás alejando lo que necesitas. Si quieres éxito, pero solo hablas de tus fracasos, estás saboteando tu camino. Tus palabras deben estar alineadas con tu intención. Solo así verás los frutos. Haz la prueba. Empieza hoy. En lugar de decir, me está yendo mal, di, estoy superando desafíos. En vez de no tengo nada, di, estoy construyendo algo grande. Cambia el guión, reescribe tu diálogo interno y hazlo cada día. No porque sea magia, sino porque es entrenamiento mental. Así como entrenas un músculo, entrenas tu lenguaje. Y ese lenguaje moldea tu realidad. No hay afirmación pequeña. No hay palabras sin impacto. Todo lo que dices tiene un efecto. Así que elige bien. Habla con respeto de ti, incluso cuando estés en el suelo. Porque la forma en que hablas en los peores momentos es lo que determina si saldrás fortalecido o derrotado. Que cada palabra que pronuncies sea una semilla de vida, que tu voz te eleve, que tu boca sea tu aliada. Porque si aprendes a hablar como la persona que quieres ser, tarde o temprano te vas a convertir en ella. Enseñanza. 5. Haz que tus acciones sean tu mejor respuesta. ¿Quieres respeto? Entonces deja de anunciar tus planes y empieza a construir tus resultados, porque en esta vida no importa cuánto digas que vas a lograr algo, lo que realmente pesa es si lo haces. Las palabras suenan bien, pero no cambian realidades. Las promesas impresionan un rato, pero se desvanecen si no van acompañadas de hechos. En cambio, un resultado, por pequeño que sea, habla más fuerte que 1000 discursos. Un cambio visible, un avance medible, un logro silencioso, eso nadie lo puede ignorar. Hay personas que viven contando lo que van a hacer. Voy a comenzar un proyecto, pronto cambiaré de vida, ahora sí voy con todo. Y lo repiten tantas veces que se lo creen, aunque nunca lo hagan. Y lo más peligroso es que hablar sobre lo que harás te da una falsa sensación de progreso. Te engaña. Te hace sentir que estás avanzando, cuando en realidad solo estás postergando el inicio. Porque mientras hablas no actúas, mientras cuentas no creas, y mientras anuncias la oportunidad se escapa. El verdadero poder está en el silencio, en ese momento en el que no le cuentas a nadie lo que estás haciendo, pero lo haces, en el que no subes historias de cada paso que das, pero cada paso es firme, en el que eliges madrugar, trabajar, disciplinarte sin necesidad de validación, sin buscar aplausos, sin esperar que alguien te diga vas bien, porque sabes que vas bien, porque lo sientes, porque lo estás viviendo, porque lo estás construyendo tú solo, sin espectadores. Y es ahí donde se forja la credibilidad real. No con promesas, sino con pruebas, no con discursos, sino con logros, no con expectativas, sino con resultados, porque el respeto se gana con coherencia, y la coherencia es actuar en silencio lo que otros solo dicen en voz alta. No necesitas demostrar nada si tu vida ya lo refleja. No necesitas explicar nada si tus acciones ya lo dicen todo. El estoicismo nos recuerda que debemos enfocar nuestra energía en lo que controlamos, y nuestras palabras no controlan nada, pero nuestras acciones sí. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Es decir, no te desgastes tratando de convencer al mundo de quién eres o de lo que vas a lograr. Vive de forma tal que nadie lo pueda dudar. Porque cuando tus acciones están alineadas con tus valores, no necesitas convencer a nadie. El impacto es inevitable. Así que, a partir de hoy, conviértete en esa persona que no habla de lo que va a hacer, sino que lo hace. Que no necesita hacer ruido para ser escuchado. Que no busca reconocimiento, pero lo atrae por su enfoque. Porque cuando eres constante, cuando trabajas sin distracciones, cuando ejecutas sin anunciar, el mundo lo nota.
Tarde o temprano el fruto aparece. Y no tienes que decir que lo sembraste, todos lo verán. No te engañes con la necesidad de que los demás sepan lo duro que estás trabajando. No necesitas probarle nada a nadie más que a ti, porque si tú sabes que estás avanzando, eso basta. Si tú sabes que estás cumpliendo, eso es todo. El progreso personal no necesita publicidad, necesita disciplina, y la disciplina silenciosa es el arma más poderosa de los que realmente cambian su vida. Empieza hoy, cierra la boca y abre el camino. Cambia el voy a hacerlo por el ya lo hice. Cambia el voy a comenzar por el ya estoy avanzando. Cambia el mírenme por el ya lo verán. Porque ese cambio interno es el que marca la diferencia entre los que sueñan con una nueva vida y los que realmente la crean. No todos lo van a entender, no todos lo van a notar al principio, pero llegará el día en que tus resultados griten tan fuerte que ya no hará falta que digas nada. Y cuando ese día llegue, te vas a dar cuenta de que valió la pena el silencio, porque cada minuto que usaste para actuar, en lugar de hablar, te acercó al lugar donde las palabras sobran y los hechos hablan por ti. Ahí, y solo ahí, es donde nace el verdadero respeto. Enseñanza 6. Compartir tus objetivos puede quitarle fuerza a tu impulso para cumplirlos. ¿Alguna vez has sentido que, después de contarle a alguien tu meta, pierdes impulso para alcanzarla? No es casualidad. Es un fenómeno real. Cuando hablas de lo que vas a hacer, tu cerebro se siente premiado. Recibes validación, reconocimiento, incluso admiración, y eso engaña a tu mente haciéndole creer que ya lograste algo. Pero no has hecho nada, solo hablaste, solo contaste una intención, y ese pequeño alivio emocional muchas veces te roba el hambre de acción. Porque en el fondo, ¿para qué esforzarte si ya tuviste tu dosis de dopamina al contarlo? Ese wow, qué buena idea, que alguien te dijo ya fue suficiente para calmar la ansiedad. Pero la meta sigue ahí, esperando que trabajes, esperando que dejes de hablar y empieces a hacer. Y si no entiendes esto, te quedarás atrapado en una rueda de discursos vacíos, de planes que nunca se concretan, de ideas brillantes que solo viven en conversaciones, no en la realidad. Lo más peligroso de contar tus metas no es que alguien las copie, es que tú mismo pierdas el compromiso interno. Porque al decirlas te sientes activo, pero no estás siendo productivo, no estás avanzando, estás alimentando una imagen de lo que podrías lograr en lugar de construir los resultados que te demostrarán quién realmente eres. La ilusión de progreso es el mayor enemigo del progreso real. Y esa ilusión crece cada vez que hablas más de lo que haces. Entonces cállalo, no porque sea un secreto, sino porque es sagrado. Tu meta no necesita testigos, necesita trabajo. No necesita likes, necesita sudor. No necesita aprobación, necesita enfoque. Guarda silencio y que el mundo se entere cuando ya no pueda ignorar lo que lograste. Porque hablar demasiado, además de quitarte motivación, también te expone a juicios innecesarios, a energías que no necesitas, a personas que no entienden tu visión, y eso te distrae. Mantén tu energía donde importa, en el hacer, en el paso firme, en el hábito repetido, en la constancia silenciosa que no pide aplausos, pero que construye imperios. Cada día que eliges actuar en privado, estás fortaleciéndote, estás formando carácter, estás protegiendo tu camino de los ruidos externos, y cuando llegue el momento, cuando tus resultados hablen, no necesitarás decir ni una palabra. Los estoicos lo entendieron bien. Marco Aurelio, emperador y filósofo, decía: haz lo que debas hacer, sin importar si alguien lo nota o no, porque lo importante no es la atención, sino la virtud. No es el reconocimiento, sino la acción con propósito. Y bajo esa lógica, cuanto menos ruido hagas mientras avanzas, más fuerte será el impacto cuando llegues. La próxima vez que tengas una meta, no corras a contársela a todos. Escríbela, trabájala, defiéndela con disciplina. Y cuando el mundo te pregunte en qué estás, solo responde: ya verás.
porque cuando realmente estás comprometido con tu crecimiento, no tienes tiempo para explicar cada paso. Estás demasiado ocupado dándolos. Es fácil hablar, difícil ejecutar. Y por eso, los que realmente logran cosas son los que entienden que la emoción debe canalizarse en esfuerzo, no en exposición. Que la motivación no viene de que te escuchen, sino de que te demuestres a ti mismo que puedes. Y que el verdadero logro no necesita palabras, porque se siente, se ve, se respira. No se anuncia, se encarna. Hoy te invito a proteger tus metas con el poder del silencio, no como un castigo, sino como un acto de respeto por ti mismo. Porque tus sueños merecen concentración, no comentarios. Merecen compromiso, no aplausos. Merecen trabajo, no promesas lanzadas al viento. Guarda tu visión, cuídala. Trabaja por ella todos los días en privado y cuando llegue el momento, que el mundo vea lo que fuiste capaz de hacer sin necesidad de anunciarlo. Ahí es cuando sabrás que valió la pena el silencio, porque lo que se construye en silencio se sostiene con fuerza y tú no viniste a impresionar, viniste a transformar. Así que habla menos, haz más y deja que tus logros sean el único discurso que los demás no podrán rebatir. Enseñanza 7. El diálogo interno es más poderoso que las palabras externas. Lo que te dices a ti mismo en silencio es más poderoso que cualquier cosa que puedas gritar al mundo. Porque ahí, en lo invisible, es donde se define tu destino. Cuando nadie te escucha, cuando no hay aplausos ni ojos que te observen, ni likes que validen tu esfuerzo, ahí es donde se construye la verdadera fortaleza, en ese espacio íntimo donde solo tú sabes lo que estás atravesando, lo que estás soñando, lo que estás luchando por convertir en realidad. No es lo que le dices a los demás, es lo que te dices a ti. Tu voz interna puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Esa voz que te repite todos los días, no puedes, no eres suficiente, otra vez fallaste, es la misma que te está saboteando, pero también puede ser la que te diga, vas bien, sigue, esto te está formando, tú naciste para más. Y esa diferencia es brutal, porque lo que te dices en los momentos difíciles, cuando todo parece desmoronarse, es lo que determina si te vas a rendir o te vas a levantar. No necesitas gritarle al mundo quién eres. Necesitas recordártelo tú, todos los días, cada mañana, cada noche, cada vez que dudes, porque nadie más puede sostener tu visión como tú. Nadie más tiene acceso a ese nivel profundo de diálogo que existe dentro de ti. Puedes engañar a los demás, puedes fingir fuerza en redes, en la calle, en tus relaciones, pero a ti no puedes mentirte. Y por eso es tan importante que cultives una conversación interna que te levante en lugar de destruirte. El lenguaje externo puede inspirar un momento. El interno moldea tu identidad. Si todo el tiempo te hablas con crítica, con desprecio, con duda, estás programando tu mente para fallar. En cambio, si entrenas tu diálogo para que sea una fuente constante de aliento, empezarás a ver cómo tu percepción cambia. Y cuando tu percepción cambia, cambias tú. No porque el mundo lo haya hecho más fácil, sino porque tú te hiciste más fuerte. Habla contigo como hablarías con alguien que amas. No te insultes, no te menosprecies, no te hagas cargar más peso del que ya tienes. No eres débil por sentirte cansado. No eres un fracaso por haber caído, eres humano, y la voz que habita en tu mente debería ser la primera en recordarte tu valor. En cada caída, en cada intento, en cada paso, haz que esa voz te acompañe como un aliado, no como un juez. Desde el estoicismo, Epicteto enseñaba que no son las cosas externas las que nos afectan, sino la forma en que las interpretamos. Y esa interpretación nace en el diálogo interno. Si ante cada dificultad, tu mente responde con «esto me va a hacer más sabio», entonces nada te destruye, todo te fortalece. Esa es la práctica, no cambiar lo externo, sino entrenar la voz que lo interpreta. Hacer de tu pensamiento una herramienta de virtud, no un arma de autodestrucción. Así que empieza con algo pequeño.
Cada mañana, mírate al espejo y di, confío en mí. No importa si al principio no lo crees, repítelo. Hazlo todos los días. En los momentos de duda di, estoy aprendiendo. En los momentos de miedo di, tengo lo necesario. En los momentos de oscuridad di, esta noche también pasará. Porque esa repetición, esa firmeza, esa decisión consciente de cómo hablarte, es la que va a empezar a crear una nueva versión de ti. Y cuando eso ocurra, algo increíble pasará. Ya no necesitarás aprobación externa, ya no necesitarás demostrar nada, porque tu seguridad ya no vendrá de fuera, vendrá de tu voz. De esa que fuiste formando con cuidado, con paciencia, con respeto, una voz que te sostendrá cuando el mundo no lo haga, una voz que te guiará incluso en el silencio absoluto, una voz que será tu faro. Tú no puedes controlar lo que los demás te dicen, pero sí puedes decidir lo que te dices a ti mismo, y ahí está el poder. Porque el mundo puede fallarte, pero si tú no te fallas, nada te detiene. Así que hazlo hoy. Escoge tus palabras internas como si fueran sagradas, porque lo son. Son las que decidirán si vives limitado por tus miedos o guiado por tu convicción. Enseñanza 8. Moverse en silencio protege tu progreso. La próxima vez que sientas el impulso de contarle al mundo lo que estás construyendo, respira y guarda silencio. Porque moverse en silencio no es esconderse, es protegerse. No es miedo, es estrategia, no es debilidad, es sabiduría. Cada vez que anuncias un avance antes de consolidarlo, te expones a dudas que no te pertenecen, a opiniones que no pediste, a energías que pueden desviar tu enfoque. El progreso no necesita ruido, necesita enfoque. Y el enfoque solo florece donde hay silencio. Hay una fuerza poderosa en construir lejos de los reflectores. Mientras otros están ocupados en parecer, tú estás ocupado en ser. Mientras unos buscan validación externa, tú fortaleces tu visión interna. Porque quien realmente quiere avanzar no tiene tiempo para estar explicando cada paso. Lo da, lo vive, lo sostiene. Y después, cuando el resultado está frente a todos, no necesita defensa. Es evidente, no necesita anuncio, es contundente. El problema de hablar antes de tiempo es que la energía que deberías invertir en actuar se diluye en palabras. Te dispersas, empiezas a buscar aprobación en lugar de perfección. Y el peligro más grande es que la mirada externa contamine tu convicción. Que alguien cuestione lo que tú sabes que está bien. Y empieces a dudar solo porque abriste la puerta demasiado pronto. No todos entenderán tu proceso. No todos merecen verlo desde el inicio. No todos tienen que saber que estás cambiando, hasta que el cambio ya no pueda ser ignorado. Moverte en silencio es como sembrar una semilla bajo tierra. No se ve, no se aplaude, no se admira, pero está ocurriendo. Cada día que te levantas a trabajar en ti, en tu proyecto, en tu meta sin contarlo, estás construyendo raíces, estás haciéndote fuerte desde lo invisible, y eso es lo que luego te permitirá sostener lo visible, porque cuando llegue el momento de florecer, nadie podrá decir que fue suerte, fue disciplina, fue enfoque, fue silencio convertido en transformación. Los que más ruido hacen suelen ser los que menos avanzan, porque están más enfocados en que los vean que en avanzar. Pero tú no viniste aquí a impresionar, viniste a evolucionar, a crecer, a elevarte, y ese tipo de crecimiento no se logra bajo el ojo público, se logra en la intimidad de tus hábitos, en el sacrificio que nadie ve, en el compromiso que solo tú conoces. Desde el estoicismo, Séneca enseñaba que no debemos buscar la gloria a través de la apariencia, sino a través de la acción virtuosa. Y la virtud no necesita ser anunciada, se reconoce por sí sola. El estoico no se preocupa por si lo están viendo, se preocupa por ser su mejor versión, incluso cuando nadie lo observa, porque sabe que lo esencial ocurre en lo invisible. Lo visible llega después como resultado inevitable. Entonces, ¿cómo aplicas esto hoy? Comienza por guardar tus planes, que tu libreta sepa más que tus redes sociales, que tu trabajo en silencio supere tus ganas de hablar.
Cuando sientas esa urgencia de contar lo que estás haciendo, pregúntate, ¿esto me acerca a mi meta o solo me da un placer momentáneo? Porque la verdadera satisfacción no está en que te aplaudan por intentarlo, sino en que lo logres sin tener que anunciarlo. Y no se trata de esconderte, se trata de blindarte, de no permitir que voces externas, inseguras o envidiosas alteren el proceso que con tanto esfuerzo estás construyendo. Cada día que trabajas sin contarlo, estás protegiendo tu energía, estás dirigiendo tu fuego hacia la acción, no hacia la atención. Y eso es lo que al final hace la diferencia. Cuando te mueves en silencio, no hay distracción, no hay interrupción, solo hay progreso. Y cuando el mundo finalmente vea lo que lograste, tú ya estarás en otro nivel. No tendrás que justificarte, no tendrás que explicarte, porque el resultado hablará más claro que cualquier palabra que pudiste haber dicho. Y ahí entenderás que el silencio no fue ausencia, fue preparación. No fue debilidad, fue inteligencia. No fue esconderte, fue fortalecerte para que cuando llegue tu momento, nada ni nadie pueda detenerte. Enseñanza 9. La verdadera conexión viene de compartir desde la autenticidad, no desde la compulsión. Hablar por necesidad de ser visto no es lo mismo que hablar por deseo de conectar. Y lo sabes, lo has sentido. Esa sensación incómoda después de contar demasiado, después de compartir algo que tal vez no necesitaba ser dicho, solo porque sentías una urgencia interna. Esa urgencia no viene de la verdad, viene de la inseguridad, de esa parte dentro de ti que aún no se siente suficiente si no es reconocida, de esa parte que confunde exposición con conexión, pero la autenticidad no grita. No se impone, no vive pendiente de la reacción del otro. La autenticidad es silenciosa, sólida, tranquila. No necesita contar todo, no necesita llenar cada silencio, porque sabe que su valor no depende de cuánto la vean, sino de cuán real es consigo misma. Y cuando compartes desde ahí, desde esa raíz firme, entonces lo que dices toca al otro. Porque ya no estás hablando para impresionar, estás hablando para abrirte. Muchos han confundido compartir con validarse, y no es lo mismo. Compartir auténticamente es un acto de generosidad. Nace del deseo de decir, esto soy, y quiero que me conozcas. Pero compartir por compulsión es un grito que dice, mírame, por favor mírame, dime que valgo. Y ese grito, en lugar de acercarte, te aleja. Porque no construye puentes, levanta muros. Porque no invita a la escucha, exige atención. Y en ese exigir se rompe la conexión real. Haz una pausa antes de hablar. Pregúntate, ¿por qué quiero decir esto? ¿Estoy buscando comprender o ser comprendido? ¿Estoy queriendo ofrecer o estoy exigiendo recibir? Porque el origen de tus palabras determina su impacto. Lo que viene de la verdad se siente, lo que viene de la carencia también. Y si aprendes a distinguir esa diferencia, tus relaciones cambiarán por completo. Cuando aprendes a hablar con intención y no con urgencia, te vuelves magnético, porque las personas reconocen la autenticidad aunque no puedan explicarla. Saben cuando alguien está presente de verdad, sin máscaras, sin ansiedad, sin necesidad de mostrarse más de lo necesario. La comunicación profunda no necesita de muchas palabras. A veces una mirada, una frase sencilla, un silencio compartido, dicen más que 1000 relatos contados por necesidad. Y aquí es donde el estoicismo ofrece una guía clara. Epicteto decía que no debes permitir que lo que no puedes controlar te altere. Y una de esas cosas es la reacción de los demás. Si hablas solo para generar una reacción positiva, entonces estás entregando tu poder. Pero si hablas desde tu centro, desde tu verdad, sin esperar nada, entonces estás libre. Entonces hablas con integridad. Entonces no te afecta si te entienden o no, si te validan o no, porque tú ya estás en paz contigo. Deja de llenar los vacíos con palabras, llénalos con presencia. Aprende a escuchar, aprende a quedarte en silencio, aprende a sentir si es el momento de hablar o no,
porque el valor de lo que compartes no está en lo extenso, sino en lo honesto. A veces, hablar menos te hace más escuchado. A veces, contar menos te vuelve más confiable, porque en un mundo donde todos están gritando su vida, tú serás distinto si aprendes a hablar solo cuando importa. Y cuando hables, hazlo con alma, no por hábito, no por impulso, no por ansiedad. Habla para tocar, para sanar, para elevar, no para llenar vacíos que solo tú puedes atender, porque si compartes desde la herida, crearás más dolor. Pero si compartes desde la conciencia, puedes sanar no solo a ti, sino a quien te escucha. Ese es el poder de la autenticidad. No busca brillar, pero ilumina. Hoy, antes de hablar, hazte esta pregunta. ¿Esto nace del amor o del miedo? Si nace del miedo a no ser visto, no lo digas. Si nace del deseo de conectar con el otro y contigo mismo, entonces adelante. Porque cuando hablas desde ahí, estás construyendo algo más grande que una conversación. Estás construyendo un vínculo, uno real, uno profundo, uno que no necesita ruido, solo verdad. Enseñanza 10. La narración compulsiva genera ansiedad y sobreanálisis mental. Tu mente no necesita más historias, necesita silencio, necesita espacio, necesita descanso. Pero tú sigues narrando una y otra vez lo que pasó, lo que debería haber pasado, lo que podría pasar mañana, lo que no dijiste, lo que tal vez dijiste mal, lo que no sabes cómo saldrá. Y ese hábito, ese diálogo interno que no se detiene, no es reflexión, es ruido, no es claridad. Es sobreanálisis, y ese ruido constante es lo que te mantiene ansioso, cansado, bloqueado, aunque no estés haciendo nada físicamente. Lo que te agota no es tu vida, es tu mente contándotela todo el día, y lo más cruel de todo es que muchas veces ni siquiera eres tú quien está eligiendo pensar eso. Es un patrón, una compulsión, un hábito automático, y si no lo interrumpes, se convierte en una cárcel mental donde todo se analiza, todo se juzga, todo se repite, y mientras más vueltas le das a lo mismo, menos puedes ver una salida real, porque la solución nunca está en pensar más, la solución está en pensar mejor. O pensar menos. Aprende a identificar ese momento, ese instante en el que te das cuenta que estás dándole vueltas a algo por 10ª vez, que no estás resolviendo nada, solo desgastándote, que estás atrapado en un ciclo donde el pensamiento no es una herramienta, sino un enemigo, y cuando lo detectes, detente, respira, vuelve al presente, mira a tu alrededor, toca algo, escucha tu respiración, sal de la mente, vuelve al cuerpo, porque solo ahí, en el ahora, está la paz que estás buscando desesperadamente en tus pensamientos. No necesitas contar todo lo que vives, no necesitas entender cada cosa que te pasa. A veces solo necesitas vivirla, atravesarla, dejarla ser. Hay cosas que no se sanan pensando, se sanan sintiendo, y hay momentos que no se resuelven hablándolos, se resuelven callándolos. Tu mente no es tu enemiga, pero sí puede volverse un tirano si la dejas sin disciplina. Y la disciplina mental no se logra acumulando pensamientos, sino sabiendo cuándo detenerlos. El estoicismo lo comprendía con profundidad. Marco Aurelio decía: la tranquilidad viene cuando dejas de lado las cosas que no puedes controlar. Y una de esas cosas es el pasado, otra es el futuro. El estoico no vive atrapado en el análisis de lo que ya pasó ni en la proyección constante de lo que podría venir. Vive aquí, vive ahora, porque sabe que solo en el presente hay acción, claridad y dominio. Entrénate a salir del bucle mental. Cuando sientas que tu cabeza empieza a correr con preguntas sin respuesta, no las alimentes, no las sigas. No te sientes a conversar con ellas. Respira, observa, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando me está sirviendo o solo me está drenando? Y si la respuesta es, me está drenando, déjalo ir. Vuelve a tu cuerpo, vuelve a tu entorno. Haz algo pequeño, lava un plato, camina, bebe agua. Cambia el enfoque. También aprende a limitar la narración verbal innecesaria. Contar tus problemas una y otra vez no los resuelve.
a veces los refuerza, porque cada vez que verbalizas el mismo relato, tu cerebro lo revive como si estuviera pasando otra vez. Y ese círculo se vuelve una identidad. Esto es lo que me pasa, esto es lo que soy. Number. No eres tu historia, no eres tu análisis, eres quien puede salir de él cuando lo decide. Practica el arte de no explicarte todo el tiempo, no con los demás. Y sobre todo no contigo. Hay días en los que simplemente estás cansado. No tienes que entender por qué. Solo necesitas descansar. Hay momentos en los que estás confundido. No tienes que encontrar respuestas de inmediato. Solo necesitas permitirte estar ahí sin juicio. Porque la verdadera claridad no viene cuando fuerzas tu mente. Viene cuando aprendes a calmarla. Hoy, hazte un regalo. Elige dejar de pensar en lo mismo. Elige salir del drama mental. Elige el silencio por encima del análisis compulsivo. Elige una respiración profunda por encima de una historia repetida. Porque mientras más te conectas con este instante, más te liberas de la ansiedad. Y cuando logres eso, descubrirás que no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Solo necesitas estar presente. Solo necesitas dejar de contarte lo mismo y permitirte, por fin, simplemente ser. Enseñanza. 11. No compartir lo que estás buscando en una relación. Cuando le dices a alguien exactamente lo que estás buscando en una relación, no siempre estás siendo transparente. A veces estás entregando un manual de actuación. Sin darte cuenta, puedes estar invitando a esa persona a disfrazarse de lo que tú deseas, no a mostrarse como realmente es. Y claro, al principio todo parece encajar, todo parece ideal, pero con el tiempo, lo que se construyó desde la expectativa empieza a desmoronarse porque no era real, era una interpretación, una adaptación, una estrategia para gustarte, no para conectarte. Compartir lo que deseas no es un error. El problema está en hacerlo demasiado pronto, demasiado explícito, demasiado detallado, porque ahí dejas de observar al otro y empiezas a proyectar. Y lo que era una oportunidad de conocer se convierte en una prueba para aprobar. Y nadie muestra su verdad cuando siente que está siendo evaluado. Cuando alguien sabe lo que esperas, tiene dos opciones. Se acomoda a eso para agradarte, o se aleja porque no quiere fingir. Pero, ¿y si solo pudieras ver quién es esa persona sin filtros, sin presiones, sin guiones? La clave está en permitir que el otro se revele, en mirar con curiosidad, no con juicio, en escuchar sin estar buscando confirmar si cumple tu lista mental. Porque si estás demasiado enfocado en encontrar tu ideal, podrías perderte a alguien valioso que no encaja en tus moldes, pero que te puede dar una conexión más real, más profunda, más humana. No todo lo auténtico cumple tus expectativas, y no todo lo que cumple tus expectativas es auténtico. Permítete descubrir, no definir. No pongas etiquetas antes de tiempo. No declara: busco a alguien que sea así, que actúe de esta manera, que me hable de esta forma. Porque cuando haces eso, condicionas, y lo que podría haber sido natural se convierte en actuación. Y luego te preguntas por qué. Meses después, esa persona cambió, pero no cambió. Solo dejó de actuar, solo dejó de esforzarse por cumplir un papel que tú, sin querer, escribiste. El estoicismo nos recuerda que debemos observar la naturaleza de las cosas, no nuestras opiniones sobre ellas. Epicteto decía que debemos aceptar a las personas como son, no como queremos que sean, y eso solo es posible si no contaminamos el proceso con nuestras proyecciones, con nuestras necesidades, con nuestra ansiedad de control. Porque querer controlar cómo se muestra a alguien es asegurarte de no ver nunca su verdadera esencia. Aprende a guardar tus deseos para ti un tiempo, no porque sean secretos, sino porque merecen cuidado. Mide la energía de quien tienes enfrente. Observa sin hablar demasiado. Mira cómo trata a los demás, cómo reacciona cuando no está siendo observado, cómo responde ante la incomodidad. Eso te dirá mucho más que cualquier declaración perfecta que te pueda ofrecer si ya sabe qué quieres oír. Y si en algún momento decides compartir lo que buscas, que no sea desde la exigencia, sino desde la invitación.
desde el deseo de crear algo real, no de imponer un molde, porque si lo haces desde la ansiedad, desde el miedo a repetir heridas pasadas, desde la urgencia de encontrar algo específico, lo más probable es que atraigas más confusión que claridad. Las relaciones más verdaderas no se construyen desde el deseo de llenar un perfil, sino desde la libertad de ser. Y esa libertad comienza cuando tú no impones expectativas desde el inicio, cuando simplemente estás presente, abierto, receptivo, cuando entiendes que descubrir a alguien toma tiempo, que nadie se revela en los primeros encuentros si siente que tiene que representar un papel para ser aceptado. Hoy, guarda silencio un poco más. Escucha, observa, siente, pregúntate, ¿esta persona es así o solo está actuando así porque ya le dije lo que busco? ¿Estoy conociendo a alguien real o solo una versión editada? Y si no estás seguro, haz espacio, porque el tiempo revela lo que la intención puede ocultar, y cuando lo que ves es lo que realmente es, ahí empieza la conexión auténtica. Ahí comienza algo que puede crecer sin máscaras, sin esfuerzo forzado, sin decepciones futuras, porque nació desde la verdad, no desde la actuación. Enseñanza 12. Deja de ser un espectador y conviértete en el creador de tu vida. Deja de mirar tu vida desde afuera como si fuera una película en la que tú solo estás sentado viendo cómo pasa todo. Deja de reaccionar, de esperar, de justificarte con lo que ocurre alrededor. Porque mientras tú estás ahí, pensando qué va a pasar, la vida sigue ocurriendo sin ti. Y ese es el problema. Estás vivo, pero no estás viviendo. Estás respirando, pero no estás creando. Y si no cambias eso, un día vas a despertar dándote cuenta de que nunca fuiste el protagonista de tu propia historia. Ser espectador es cómodo. No tienes que decidir, no tienes que fallar, no tienes que exponerte. Solo tienes que mirar, comentar, esperar. Pero la comodidad tiene un precio, tu libertad, porque cada vez que eliges quedarte quieto por miedo, estás entregando las riendas. Cada vez que dejas que otros decidan por ti, estás regalando tu poder. Y luego culpas a las circunstancias, a las personas, al pasado, pero la verdad es más simple, no tomaste el timón. Hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con suficiente firmeza. Tu vida es tu responsabilidad. No tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Y eso no es una condena, es un regalo, porque mientras sigas creyendo que todo depende del mundo, seguirás esperando a que algo cambie allá afuera para empezar a moverte. Pero cuando entiendes que el cambio comienza contigo, entonces por fin puedes empezar a crear. Tú decides si te quedas en el público o te subes al escenario. Tú decides si ves pasar los días o los construyes con intención. Tú decides si te dejas llevar por lo que pasa o tomas decisiones que te acerquen a lo que realmente quieres. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas estar listo. Solo necesitas dar el primer paso, hacer esa llamada, escribir esa idea, cambiar ese hábito, comenzar con lo que tienes desde donde estás. Esos pequeños pasos no son insignificantes, son los ladrillos de una vida diferente. Cada día que eliges actuar en lugar de esperar, estás reescribiendo tu historia. Cada decisión consciente es una declaración. Ya no soy solo un espectador, ya no voy a vivir según lo que otros decidan, ya no me voy a conformar con lo que caiga del cielo. Voy a ir tras lo que merezco, y si me caigo, me levanto. Pero al menos sé que estoy avanzando. Desde el estoicismo, Marco Aurelio lo decía con claridad. El impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso significa que incluso los obstáculos son parte de tu construcción. Incluso los errores, las caídas, las dificultades, todo eso forma parte del proceso de tomar el control, porque el que crea, falla, pero también crece. El que actúa, tropieza, pero también progresa. Haz algo simple, hoy, ahora. Toma papel y lápiz y escribe qué quiero crear en mi vida, qué quiero dejar de ver y empezar a construir. Y luego escribe 3 cosas pequeñas que puedes hacer esta semana para acercarte a eso. No lo pienses demasiado, no lo hagas perfecto, hazlo real.
porque el progreso no llega con inspiración, llega con acción. Y cuando empieces, te vas a dar cuenta de algo poderoso, que no necesitas tener el control de todo para sentirte en control. Solo necesitas tomar una decisión cada día que te recuerde que tú estás al mando. Y eso es suficiente. Porque cuando actúas con propósito, incluso si no todo sale como esperabas, te sientes fuerte. Te sientes dueño de ti, te sientes vivo. No esperes a que todo cambie. Cambia tú primero. No vivas esperando señales. Conviértete tú en la señal. Porque tu vida no necesita espectadores. Necesita un creador. Y ese creador solo puedes ser tú. Enseñanza 13. La paciencia como virtud esencial en el camino al éxito. El éxito no es inmediato, ni tiene por qué serlo. Y si lo buscas con prisa, probablemente lo arruines antes de que llegue. Porque lo que se fuerza, se rompe. Lo que se exige antes de tiempo, pierde valor. La paciencia no es pasividad, es sabiduría. Es la comprensión profunda de que cada cosa tiene su ritmo y que tu momento llegará si eres capaz de sostenerte mientras tanto. No mientras lo exiges, no mientras te quejas, mientras trabajas, mientras confías, mientras te construyes. Hay quienes creen que si no es ahora ya es tarde, que si no se ve no existe, que si no brilla no sirve, pero el verdadero éxito se cocina a fuego lento, se moldea en silencio, se fortalece lejos del ruido. La flor no florece cuando tú lo decides, florece cuando su proceso ha terminado, y tu crecimiento es igual. No puedes apresurarlo, solo puedes respetarlo, y eso requiere una virtud que pocos practican hoy: paciencia. La paciencia no es solo esperar, es cómo esperas, es mantenerte firme sin desesperarte, es seguir creyendo sin ver resultados aún, es hacer lo tuyo sin necesitar aplausos, es confiar en el proceso, aunque los frutos todavía no aparezcan. Porque lo que siembras hoy florece en un tiempo que no siempre puedes controlar. Pero si dejas de regar la tierra porque aún no ves la planta, nunca vas a cosechar nada. Y lo más importante, cuando llega el éxito de verdad, el que no fue impulsivo ni improvisado, te encuentras preparado. Porque ya no te define, te confirma, ya no te intoxica, te honra, porque sabes lo que costó, porque sabes lo que resististe, porque mientras los demás se rendían por no ver resultados rápidos, tú te quedaste, tú seguiste, tú confiaste. Y eso te convierte en alguien más fuerte que el éxito mismo. Desde el estoicismo, Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Pero también entendía que el navegante sabio no se desespera cuando el mar está en calma. Espera, observa, se prepara, porque sabe que todo tiene su momento. Y si la marea no se mueve ahora, no significa que esté perdiendo tiempo. Significa que se está formando lo que vendrá. La impaciencia es la trampa de quien quiere controlar lo incontrolable. La paciencia es la fuerza del que domina su interior. El mundo moderno te empuja a la urgencia, a querer resultados inmediatos, a medir el valor de tu trabajo por la rapidez con que llegan los frutos. Pero tú no estás aquí para competir en velocidad. Estás aquí para construir algo duradero. Algo que no se derrumbe al primer viento, algo que valga la pena mirar con orgullo cuando mires hacia atrás. Y eso requiere tiempo, mucho tiempo, pero también fe, mucha fe. Así que si hoy estás trabajando por algo y aún no ves los resultados, no te desanimes. Estás en el proceso, estás en el tramo donde la mayoría se rinde, pero tú no. Tú no viniste a rendirte, tú viniste a completarlo, a madurar en medio del camino, a resistir la tentación de abandonar, porque sabes que lo que viene para ti no necesita ser apresurado, solo necesita ser respetado. La próxima vez que sientas ansiedad por no ver avances, recuerda, la semilla no es menos valiosa por no ser aún árbol. Está cumpliendo su proceso, y tú también. No interrumpas tu crecimiento por querer llegar antes. No sacrifiques tu paz por querer acelerar lo que está destinado a ser. Haz tu parte, cada día, sin quejarte, sin compararte, sin urgencias, porque lo que se construye con paciencia se sostiene con orgullo. Y cuando llegue ese momento,
ese que tanto esperaste, entenderás que la espera no fue pérdida de tiempo. Fue preparación, que cada día que te mantuviste en silencio fue un día más de fuerza que acumulaste, que el éxito, cuando llega en su momento justo, no es solo una meta, es una transformación, y tú no solo tendrás lo que soñaste, te habrás convertido en alguien capaz de sostenerlo, y eso no tiene precio. Enseñanza 14. La verdadera conexión se basa en escuchar más que en hablar. La mayoría de las personas no escucha, solo espera su turno para hablar. Están más preocupadas por ser entendidas que por entender, más centradas en impresionar que en conectar. Y así es como nos perdemos la verdadera esencia de una conversación. La oportunidad de ver al otro de verdad, de entrar en su mundo, de descubrir lo que piensa, lo que siente, lo que calla. Escuchar no es oír. Escuchar es estar presente, es silenciar tu ego, tu juicio, tu necesidad de responder para abrir espacio al otro. Cuando alguien siente que realmente lo estás escuchando, no solo se abre, sana, porque en un mundo donde todos gritan para ser vistos, el que sabe escuchar se convierte en refugio, se convierte en puente, se convierte en alguien inolvidable, no por lo que dice, sino por cómo hace sentir. Y eso, más que cualquier palabra, crea vínculos reales. Vínculos que no dependen de coincidencias, ni de gustos compartidos, ni de historias similares. Dependen de presencia, de atención, de silencio. La próxima vez que hables con alguien, observa si estás realmente ahí. Si tu mente no está pensando en lo que vas a responder, si no estás esperando un hueco para hablar de ti. Si de verdad estás absorbiendo lo que te están diciendo, porque escuchar con intención no es una técnica, es un acto de respeto, es decirle al otro, tú importas, lo que me cuentas importa, tu mundo interior me interesa. Y cuando alguien siente eso, algo se desbloquea, la conexión sucede y lo que viene después ya no es superficial. Es auténtico. Haz más preguntas, interésate de verdad. No respondas con «yo también», no redirijas la conversación hacia ti. Quédate ahí. Haz pausa, da espacio. El silencio también habla, el silencio también abraza. Y cuando no interrumpes, cuando no llenas los espacios, la otra persona puede escucharse a sí misma. Puede encontrarse, puede revelar cosas que ni siquiera sabía que necesitaba decir, y no solo se trata de conectar con los demás, se trata también de crecer tú, porque cada vez que escuchas desde la humildad, estás aprendiendo algo nuevo, una perspectiva, una emoción, una herida, una verdad que no habías considerado, y eso amplía tu mente, eso fortalece tu empatía, eso te hace más humano, no te hace más sabio hablar más, te hace más sabio saber cuándo callar. El estoicismo, lejos de promover la frialdad emocional, alentaba una escucha activa y consciente. Epicteto decía, tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No es casual, es filosofía práctica, porque quien escucha más, juzga menos. Quien escucha más, reacciona con más claridad. Quien escucha más, responde con más sabiduría. Y eso, en un mundo de ruido constante, es un superpoder. Hoy más que nunca necesitamos personas que escuchen con el corazón, no para corregir, no para aconsejar, no para debatir, solo para estar, solo para sostener, solo para decir con su presencia, aquí estoy. Y eso es raro, por eso es valioso, por eso es poderoso, por eso transforma. Haz el experimento. En tu próxima conversación, deja el teléfono a un lado, mira a los ojos, siente lo que el otro está diciendo. Haz preguntas desde la curiosidad, no desde la obligación. Quédate en silencio cuando no sepas qué decir. No todos los silencios deben llenarse, algunos solo deben sentirse, y si logras hacer eso, verás cómo cambian tus relaciones, cómo la gente empieza a confiar más en ti, cómo te buscan no por lo que dices, sino por lo que permites que surja cuando estás cerca, porque escuchar no es pasivo, escuchar es un acto activo de amor,
de conciencia, de entrega. Y cuando te vuelves alguien que escucha, también aprendes a escucharte más a ti, a identificar lo que sientes, lo que necesitas, lo que debes cambiar, porque el que escucha afuera también se entrena para escuchar adentro, y ahí comienza el verdadero crecimiento. Así que hoy baja el volumen de tu necesidad de ser oído, sube el volumen de tu presencia. Conviértete en un espacio donde otros puedan ser ellos mismos sin miedo, porque en ese espacio es donde sucede lo que más anhelamos, la conexión real. Enseñanza 15. El silencio para el manejo del estrés y la ansiedad. Cuando todo afuera se vuelve ruido, el verdadero poder está en aprender a guardar silencio. No para rendirte, no para escapar, sino para reencontrarte. Porque el estrés no siempre viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas. Y esa interpretación está alimentada por la sobreestimulación constante. Mensajes, exigencias, pantallas, voces, pensamientos que no se detienen. Y así te ahogas sin darte cuenta, en un mar de información que no necesitas y emociones que no sabes manejar. Por eso, el silencio no es un lujo. Es una necesidad urgente, es una medicina que pocos se atreven a tomar. Cuando eliges el silencio, eliges también la pausa. El momento en que le das permiso a tu mente de respirar, a tu cuerpo de soltar tensión, a tu alma de regresar al centro. No necesitas una montaña ni un retiro espiritual, solo necesitas un momento contigo. Un espacio sin notificaciones, un minuto sin hablar, un lugar donde puedas escuchar lo más importante, lo que llevas dentro, porque no puedes encontrar claridad si sigues metido en el ruido que te desordena. El estrés se alimenta de la urgencia, de la idea de que todo debe resolverse ya, de la presión por reaccionar, por responder, por correr. Pero cuando haces silencio, rompes ese ciclo. No porque el problema desaparezca, sino porque cambias tu estado interno. Y cuando tú cambias, lo que antes te parecía imposible se vuelve manejable. Lo que parecía urgente se vuelve claro. El silencio no elimina el caos externo, pero te ayuda a que el caos no te tome por dentro. Aprende a detenerte, aunque sean 5 minutos, aunque estés en medio del trabajo, del tráfico, del conflicto. Cierra los ojos, respira, siente tu cuerpo, vuelve a ti. Porque si no lo haces, terminas viviendo al ritmo de lo que otros imponen, reaccionando en piloto automático, sin dirección, sin paz. Y una mente sin paz es una mente que se traiciona, que decide desde el miedo, que actúa desde la desesperación. Pero una mente que encuentra el silencio recupera el poder de elegir con claridad. El estoicismo nos enseña que no es lo externo lo que nos altera, sino cómo lo enfrentamos. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre eso que sucede. Y para escuchar esa voz interna, necesitas apagar el mundo externo por un momento. Solo así puedes saber si estás reaccionando desde tu esencia o desde tu ansiedad. El silencio no es vacío, es el espacio donde tu verdadera sabiduría puede hablar. No esperes a estar al borde del colapso para buscar silencio. No llegues al límite para recordar que podías detenerte antes. Haz del silencio una práctica, no una última opción. Al despertar, quédate unos minutos contigo sin hablar. Al comer, evita las distracciones y mastica con conciencia. Al final del día, apaga las pantallas y escucha cómo estás, sin juicio. Esos pequeños momentos se convierten en tu escudo contra la tormenta. Te preparan, te fortalecen, te vacían para que puedas volver a llenarte de lo que realmente importa. Y lo más hermoso del silencio es que te revela cosas que el ruido no deja ver. Te muestra qué estás evitando, qué estás reprimiendo, qué necesitas soltar. A veces el ruido es una forma de huir de uno mismo, pero el silencio te pone frente al espejo. Y aunque al principio puede incomodar, luego se convierte en tu espacio de verdad, porque ahí ya no hay máscaras, solo tú y lo que decides hacer con eso.
Hoy elige el silencio, no como ausencia de sonido, sino como presencia total, como un acto de poder interior. No digas nada, no resuelvas nada, solo quédate, respira, observa. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas regresar a tu centro, porque desde ahí todo se ve con más claridad y desde ahí todo se puede manejar con más paz. Que el ruido no te gobierne, que la urgencia no te arrastre, que la ansiedad no te convierta en alguien que reacciona sin conciencia. Eres más fuerte que eso, y el primer paso para recordarlo es callar, callar el mundo, aunque sea por unos minutos, callarte a ti mismo, aunque sea para escucharte de verdad, porque en ese silencio empieza tu libertad. Si llegaste hasta el final de este video no es casualidad. Es una señal clara de que estás listo para dejar de justificarte, dejar de hablar tanto y empezar a actuar. Así que cierra este ciclo con un compromiso real. Ve a los comentarios y escribe: hoy me obligo a callar y avanzar. Soy estoico. Hazlo no por mí, sino por ti. Porque si tuviste la disciplina de llegar hasta aquí, también tienes el poder de transformar tu destino, que se note tu decisión, que se grabe en tu mente y que a partir de hoy hablen tus hechos, no tus palabras.